cambiando el mundo por amor. Son posibles los matrimonios unidos y felices. Porque son posibles las familias integradas. Encontrados. Con nosotros mismos. Encontrados. Con la pareja. Encontrados. Con nuestros hijos. Encontrados. Con Dios. Una producción de Encuentro Matrimonial Mundial. Muy buenos días, queridos amigos, en esta linda mañana de martes. Una vez más, Brian Loaiza y Mayela Alpizar les saludamos de parte del Encuentro Matrimonial Mundial Costa Rica. Es un placer poder estar con ustedes en este su programa Encontrados. Muy buenos días, tengan todos un cordial saludo de parte de Encuentro Matrimonial Mundial Costa Rica. Gracias le damos a cada uno de ustedes por su sintonía, por el apoyo, por la oportunidad que se dan y que nos dan de poder compartir este mensaje tan maravilloso. Y por eso queremos empezar dándole gracias a Dios en esta hermosa mañana que nos regala, por el don de la vida, por nuestros hijos, nuestros vecinos, por cada una de las personas que nos rodean, por toda la humanidad, por el mundo entero, por el ser humano, por la naturaleza tan bella y hermosa que Dios nos ha regalado para cuidarla, para protegerla, para disfrutarla. Gracias te damos, Padre Celestial, por esta oportunidad que una vez más nos regalas para estar en sintonía unos con otros, para unirnos unos a otros a través del amor, para unirnos, Señor Jesús, a través de este medio que tú nos regalas, que tú creas. Gracias te damos, Señor Jesús, también por todas las personas que hacen posible que podamos estar acá presentes, por todas las personas que hacen que este mensaje pueda llegar a todos aquellos que están en sintonía, por las posibilidades también de los medios de comunicación, de la tecnología que permite que otras personas también puedan enriquecerse con todos estos temas tan ricos. Gracias por la oportunidad que nos das de crecer como personas. Te damos gracias, oh Dios Padre Celestial, porque nos has hecho tus hijos, porque nos has llamado a ser sal y luz del mundo. Gracias, Señor Jesús, porque has puesto en nosotros un poder increíble para vivir el amor, para transformar las cosas, para renovar las cosas, para ser cada día más felices, para darle sabor a la vida, a una vida que buscamos en plenitud, a una vida en la que queremos ser felices, en la que queremos vivir en paz, una vida en la que queremos vivir el amor. Gracias, Señor Jesús, porque nos has llamado a ser sal y luz del mundo. Gracias, Señor Jesús, porque nos has llamado y quieres que creamos que somos capaces de tener un mundo mejor cada día, un mundo mejor interiormente y exteriormente. Gracias te damos por todo esto y nos ponemos en tu presencia, Señor Jesús, para que este ratito que vamos a compartir sea un rato muy ameno, sea un espacio de mucha riqueza, de mucho conocimiento, que nos permita crecer un poquito más en sabiduría y así poder llevar a la práctica todo lo que aprendamos el día de hoy. Amén. Amén. Y siguiendo un poco los temitas que veníamos conversando anteriormente sobre los lenguajes del amor de los hijos, hoy queremos compartir con ustedes este tema. El amor controla la ira. Y es que el origen de la mayoría de los problemas de nuestra sociedad es la ira mal controlada. Incluso esta es la razón de muchas relaciones rotas entre padres e hijos. Aunque nos dice el Dr. Gary Chapman en su libro Los 5 lenguajes del amor de los niños, que la cólera en realidad tiene un lugar positivo en nuestras vidas y en la crianza de nuestros hijos. ¿Y saben por qué este lugar positivo? Porque el propósito final y correcto de la ira es motivarnos a enderezar las cosas y corregir el mal. Y entonces, cuando se encausa de forma positiva, puede llevarnos a resolver problemas. El asunto aquí es cuando nos dejamos controlar por ella y en el calor del enojo esta ira se vuelve destructiva y empeora las cosas. Y a menos que nosotros como padres sepamos lo que es la ira y cómo podemos manejarla de un modo adecuado, no vamos a poder enseñarles a nuestros hijos.
qué deben hacer cuando se enfurezcan, porque ellos van a seguir el patrón de lo que hacemos nosotros. Si somos de los que agarran y tiran portazos y pegan puñetazos en la pared o gritan 4 cosas, pues ese va a ser el mismo patrón que van a seguir nuestros hijos. Y es que hay que tomar en cuenta, como la ira es un sentimiento, es inevitable. Todos vamos a experimentarla en algún momento. Recuerden que los sentimientos son reacciones espontáneas que yo voy a sentir y que no puedo controlar, que simplemente van a surgir. Lo que sí puedo controlar es cuál es la forma en la que voy a encauzar ese sentimiento. Y ahí es donde tenemos que aprender a controlar esta ira para que la forma de comportarnos cuando estamos enojados no vaya a dañar a alguien. Y es que pónganse a pensar, si nuestros hijos no aprenden a controlar su cólera, esta cólera les va a hacer daño o los va a destruir inclusive. La furia mal controlada es la base de todo problema presente y futuro que un hijo pueda tener. Desde las malas notas en la escuela hasta relaciones rotas o incluso hasta el suicidio en muchos casos, que hoy día está tan común en los chicos, aunque nos parece no común, y sin embargo se manifiesta muchísimo el suicidio como un problema ya a nivel social, en especial en los niños y adolescentes, en personas cada vez más jóvenes. Sin embargo, si nosotros enseñamos a nuestros hijos a dominar bien su indignación, van a gozar de gran ventaja en su vida, porque van a lograr evitar la mayor parte de los problemas de la vida y van a estar mucho más capacitados para aprovechar la cólera para su beneficio en vez de tenerla en contra suya. Y me llamó la atención un ejemplo que mostraba el doctor Chapman en su libro, porque decía que había, por ejemplo, un día estaba una muchacha en la universidad y el profesor empezó burlándose de los que eran de cierta religión en particular. Y entonces cuando daba la clase siempre había cuñitas que tiraba burlándose de este tipo de doctrina. Y a ella le molestaba mucho porque aunque ella no pertenecía a esa religión en particular, ella le molestaba mucho la forma en la que su profesor se expresaba. Entonces ella pudo haber gritado 4 cosas, pudo haberse levantado molesta, pudo haber hecho muchas cosas. Mas sin embargo decidió encauzar su ira de una forma constructiva. Entonces, ¿qué hizo esta muchacha? Bueno, un día se puso de acuerdo con los demás compañeros que también en el fondo no les gustaba esa forma de ser del profesor y decidieron entre todos, cuando el profesor volviera a dar la clase y volviera a mencionar un comentario de estos, entre todos acuerparse para ponerle fin a ese tipo de comentarios y explicarle al profesor que no iban a tolerar que su clase se utilizara para ese tipo de comentarios. Y funcionó y realmente lograron lograron que el profesor se disculpara y que cambiara la actitud y la forma en la que estaba manifestando sus pensamientos personales en esa clase. Realmente a esto se refiere el doctor Chapman cuando dice que la ira debe encauzarse de formas positivas, porque ella igual sintió enojo, igual estaba muy molesta con ese profesor, mas sin embargo decidió que su ira se iba a manifestar de una manera distinta, de modo que no le hiciera más bien fuera de beneficio para otros. Y ese es el reto que todos tenemos, que cuando estemos enojados esa ira nos sirva para lograr algo positivo en vez de que nos haga daño o nos destruya. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, qué tiene que ver el amor con la ira, qué tiene que ver los lenguajes del amor con este tema. Bueno, que si el tanque emocional de nuestros hijos, si nosotros mismos, porque hoy nos vamos a enfocar hacia nosotros mismos como padres, como personas adultas, ya maduras, responsables, si nuestro tanque de amor está lleno, la capacidad para dominar la ira va a ser mayor. La capacidad para dominar el enojo, para dominar la reacción ante el sentimiento va a ser muchísimo mayor. Y eso también significa que el hecho de que tengamos nuestro tanque emocional lleno, el hecho de que nuestros hijos se perciban muy amados, no significa que no van a experimentar sentimientos. No significa que en su momento no van a experimentar ira, no van a experimentar enojo. Pero
le tenemos, como quien dice, las baterías cargadas para que ellos puedan reaccionar en el momento, para que puedan encenderse de paciencia, encenderse de amor, encenderse de tolerancia y ahí poder tener el dominio de sí mismos para saber enfocar, para saber guiar esa ira de una forma positiva. Veamos por qué los jóvenes nos enojan y por qué los jóvenes nos enojan incluso más que los niños cuando son más pequeños. Porque es que a veces los padres expresan que sienten más ira hacia los adolescentes que hacia sus hijos pequeños. Esto podríamos explicarlo cuando recordamos la gran cantidad de cambios que ocurren en los jóvenes. De pronto tienen una mayor capacidad para razonar y pensar de manera crítica y por eso empiezan a cuestionar nuestro criterio. En esta parte es importante que nosotros, aquello que les pedimos hacer, tenemos que tener un criterio, tenemos que tener una razón muy válida, muy justa. No puede ser... es que yo digo y punto. Sí, no puede ser porque yo digo y punto, no puede ser porque tiene que o porque usted debe de y punto. Y esa es la razón por la que usted tiene que hacer las cosas en ese orden en que yo se lo estoy pidiendo. Eso no puede ser, porque cuando ellos empiecen a ser críticos, cuando ellos empiecen a cuestionar la razón del por qué me piden y me exigen que haga esto o lo otro, tiene que ser algo que tenga sentido. Entonces ahí empieza el conflicto. Ahí empieza. Y por eso a veces nos molestan más, nos enojan más. ¿Y por qué nos enojamos? Recordemos lo que hemos venido diciendo, porque tenemos miedo. Nos enojan más porque nos hacen entrar a veces en pánico. ¿Por qué? ¿Y qué le respondo? ¿Y qué le digo? Y de pronto me cuestiona algo que ni yo mismo sé por qué le he pedido que lo haga. Que no tengo la razón, no tengo el motivo de peso para convencerlo. ¿Por qué yo le estoy pidiendo a usted que haga las cosas en este orden? Entonces experimento miedo. Tal vez voy a decir, aquí lo voy a perder, no sé qué decirle y entonces de pronto voy a tener que darle la libertad para que haga lo que él quiera. Entonces eso nos enoja. Además, los jóvenes empiezan a buscar su independencia y su identidad propia. Y esto es lo que los lleva a decidir por sí mismos. Veamos un caso. Cuando el joven no cumple alguna de nuestras peticiones, y entonces empezamos a darle órdenes. Ya no son peticiones, sino son órdenes. Si no hace esto, te atienes a las consecuencias. Y entonces es cuando la batalla empieza a subir a otro nivel, empieza a irse a otro nivel. Y la ira descontrolada nunca va a producir resultados positivos. Por eso aquí empieza el trabajo de nosotros, empieza la responsabilidad de nosotros como padres. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a empezar, ambos, tanto nuestros hijos adolescentes, jóvenes, a experimentar enojo, el mismo enojo que experimentamos nosotros también. Entonces, si nosotros no somos los primeros en enseñarles a ellos cómo controlar ese enojo, cómo controlar esa ira, vamos a tener resultados sumamente negativos. Y hay que tomar en cuenta que a nosotros como adultos nos cuesta aprender formas adecuadas de dominar la cólera. Quizás no nos hemos preparado o nosotros fuimos los primeros a los que no nos formaron para controlar la ira, para controlar el enojo. Y preguntémonos, ¿por qué es que nos cuesta tanto aprender a dominar la ira? Ok, básicamente existen dos razones por las cuales nos cuesta tanto dominar la ira. Una
es que la mayor parte de la furia se expresa en el subconsciente, o sea, por debajo del nivel de conciencia. En otras palabras, ¿qué significa esto? Cuando expresamos la ira, no estamos siendo conscientes de cómo nos estamos comportando. Es algo que pasa en fracciones de segundo y lo hacemos inconscientemente. No nos damos cuenta y estamos enojados y estamos dándole rienda suelta a palabras hirientes, a palabras groseras, a un tono de voz fuerte, grosero, brusco. De pronto y estamos golpeando, estamos gritando. Una de las razones más fuertes es que esto nos pasa inconscientemente. Y esto está afectado porque inconscientemente, en cuestión de fracciones de segundo, por creencias, por temores, por costumbres, por la forma en que hemos visto cómo se reacciona ante el enojo, y aquí no tenemos que hacer mucho, no hay que poner mucho ejemplo, porque solo veamos todo lo que nos enseñan las telenovelas, todo lo que nos enseñan muchos programas de televisión, todo lo que nos enseña que usted ante una amenaza, usted debe responder con enojo, con furia. O sea, se responde con enojo, con furia, se grita. O sea, eso es lo normal, eso es lo cotidiano. Entonces, por creencias, por costumbres, por lo que nos enseñaron, ya inconscientemente, ante una amenaza, ante el miedo, nosotros respondemos con ira. Entonces, una de las razones por la que nos cuesta dominar esto es porque nos sucede inconscientemente. Ahora, vamos a seguir en esto porque eso no significa que es una justificación. La otra razón es que pocos adultos pasan de la forma inmadura a formas maduras de lidiar con la cólera. Para decirlo de otra forma, cuando se convierten en adultos, seguimos manejando la ira como adolescentes. Y esto es muy real. Y esto tenemos que reconocerlo nosotros como padres. O sea, pongámonos en perspectiva. Pongámonos en los zapatos de ellos también. Seamos conscientes y por un momento salgámonos de nosotros y observémonos. ¿Cómo reacciono ante la ira? ¿Cómo reacciono ante el enojo? Y nos vamos a dar cuenta que grito igual que ellos, que me molesto igual que ellos, que me aíslo igual que ellos, que digo groserías igual que ellos. Entonces, no es que yo lo haga igual que ellos, no, es que ellos lo hacen igual que nosotros. Esa es la realidad. Incluso muchas veces los patrones de furia descontrolada se pasan de una generación a otra. Por eso estos patrones pueden romperse. Por eso esto no es una justificación. Y es como les decíamos, la manera de nosotros reaccionar ante el enojo, incluso son patrones que se han aprendido y se han pasado de generación en generación. Pero eso se puede romper. El asunto aquí es que si los padres no controlamos el enojo, no podremos enseñar a nuestros hijos a hacerlo. En esto es primordial que aprendamos nosotros primero a cambiar. Y esto es un área muy, muy, muy interesante, porque para nosotros aprender a cortar con esos patrones de comportamiento, cortar con esas raíces tan dañinas, cortar con esas costumbres de cómo reacciono yo ante el enojo, tenemos que empezar a hacernos muy observadores de qué estoy pensando. O sea, observadores de nosotros mismos. Tengo que aprender a ser consciente de lo que estoy haciendo. Yo no me puedo dejar dominar por la mente inconsciente. Y veamos aquí la diferencia. La mente inconsciente es cuando de pronto usted simplemente se da cuenta y está pensando 1000 cosas y se está carboneando a sí mismo y se está diciendo a sí mismo, mire, vea lo que le hizo, es una barbaridad, va a tener un accidente por eso que hizo, le va a pasar algo por ser tan desobediente, mire que usted aquí es el que manda, mire que usted aquí es la autoridad y a usted todo el mundo lo manda y a usted nadie lo respeta.
Eso se llama mente inconsciente, pensamientos inconscientes. Incontrolados. Incontrolados. O sea, y usted no se está dando cuenta que es su mente la que le está diciendo todo eso. Usted tiene que darse cuenta que la mente es un instrumento que Dios nos da para nosotros utilizarla, no para que ella nos utilice. Porque entonces, ahí despuesito nomás, en fracciones de segundos, sin que usted se dé cuenta, esos pensamientos generaron el miedo, y el miedo nos hace reaccionar con ira, con enojo. Pero es que eso sucede en cuestiones de segundos. Por eso es tan importante. Y uno de los principios para nosotros aprender a dominar esa ira inconsciente, es ser observador. Cuando usted empieza a observarse, ¿qué estoy pensando? ¿Pero por qué me estoy diciendo esto a mí mismo? ¿Qué estoy sintiendo? Ok, en este momento estoy enojado. ¿Por qué estoy enojado? Y más adelante, y vamos a empezar a trabajar esto un poquito para no adelantarme, cómo romper esos patrones destructivos. Pero una de las mejores maneras y que nos va a ayudar a poder cumplir estos otros pasos es ser observador. Es convertirme en observador, es tener la capacidad, y esto es una capacidad que nosotros tenemos mentalmente, usted separarse de usted y observarse. Decirme a mí mismo, Brian, ¿qué está pensando usted? ¿Por qué se está sintiendo de esa manera? ¿Qué está pensando usted para que se sienta de esa manera? Recordemos, esto es un tema un poco bastante profundo. Siempre las emociones van a estar, las emociones son involuntarias, no podemos controlarlas, o los sentimientos, pero siempre los sentimientos van a estar afectados por los pensamientos. Depende de lo que usted esté pensando, depende de lo que usted piense acerca de una realidad, acerca de algo que esté sucediendo exteriormente, acerca de lo que esté sucediendo interiormente, usted va a pensar, y luego de pensar, su cuerpo va a reaccionar con emociones. Entonces, si estoy enojado, inmediatamente yo tengo que aprender a recapacitar. Hay enojo en mí. Hay tristeza, hay alegría, hay ira, hay enojo. Entonces inmediatamente tengo que decir, ¿por qué estoy enojado? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué sentimientos se están produciendo inconscientemente en mí para que yo esté experimentando estas emociones? Pero tenemos que volvernos habilidosos. Y tengo primero querer reconocer que tengo una situación por resolver, que tengo algo por resolver, para no llamarlo problema. Tengo una situación por resolver, tengo algo que manejar. Nunca podemos justificar, sí, es que me enojé porque llegó a la 1 de la mañana. Bueno, ok, está bien, usted tiene ahí una situación por resolver, pero esperamos que pueda manejar el enojo de forma positiva. Es que la justificación es porque no me hizo caso y le grité porque ya por 10 veces le había dicho que ordenara la cama. Entonces me enojé y le grité y dije, y no, es que está bien si se enojó, está bien que se moleste, pero que antes va a haber toda una reflexión, ¿por qué me enojé? ¿Qué estaba pensando para enojarme? Y una vez que uno reflexiona, maneja la ira, controla la ira, usted va a tener toda la sabiduría, va a tener en sus manos la mejor manera de enfrentar la situación por resolver y de descubrir por qué el niño, por qué el joven, por qué el adolescente no quiso arreglar la cama a pesar de tantas veces que se le ordenó que ordenara la cama. Nosotros no estamos hablando de promover el permisismo, no estamos hablando de dar la libertad para que hagan lo que quieran, no, estamos hablando de que somos, recordemos, entrenadores. ¿Qué significa entrenar? Significa disciplinar. ¿Qué significa disciplinar? Significa entrenar. Pero ese entrenamiento empieza por nosotros mismos, porque muchas veces queremos enseñar una obediencia, queremos enseñar un dominio propio
que nosotros no tenemos y que es lo que les estamos enseñando. A veces nos frustramos con las niñas por la manera en que se hablan, tal vez grosera, mandones, y uno les dice, pero háblesen con amor, pero mire que no se traten así. Puchica, seamos sinceros, así, o sea, como quien dice, desnudémonos ante el mundo. Es la forma en que nos hablamos mi esposa y yo, es la forma en que le hablo a otros, es la forma en que le ordeno a otros, es la forma en que le exijo a otros que hagan las cosas como yo quiero, es la forma en que exijo respeto, es la forma en que exijo que quiero que se hagan las cosas a mi manera, o en la que defiendo un derecho, una posición, un pensamiento. Seamos sinceros. Al menos yo no puedo tirar la primera piedra. Definitivamente. Y entonces nos decía Brian, ¿por qué es que nos cuesta tanto aprender a dominar la cólera? Porque muchas veces cuando actuamos lo hacemos de forma inconsciente, o porque no hemos madurado en formas más sanas de controlar esa ira. Porque simplemente estamos arrastrando patrones que aprendimos de niños, porque así se expresaba mi papá, o porque así lo hacía mi mamá, o porque eso fue lo único que aprendí, o porque nunca había otra forma de hacerlo, y simplemente supongo que ya, como así se hacía, así se hace hoy día, y así lo sigo haciendo, ¿verdad? Pero entonces aquí entramos en otra parte. ¿Cómo hago entonces yo para romper esos patrones destructivos y aprender a controlar la ira de una forma más sana, que no me lleve a tener más conflictos y que más bien pueda crecer y hacer mejores cosas? Bueno, hay varios pasos, nos dice el doctor Chapman, para controlar esa ira. El primer paso es admitir la verdad. ¿De qué se trata admitir la verdad? Ser conscientes y decir, es cierto, yo no sé controlar la ira. Es cierto, yo estoy reaccionando de forma exagerada o estoy haciendo cosas que no son convenientes, que no es una forma sana o positiva de encauzar esta ira. Y entonces el primer paso es admitir la verdad, porque no vamos a cambiar de dirección hasta que seamos capaces de admitir que estamos en el rumbo equivocado. Hasta el momento en que yo diga, sí, mira, sí es cierto, o sea, yo por aquí no quiero seguir, pues entonces en ese momento voy a poder cambiar de dirección, pero no antes. Es importante admitirlos ante nosotros mismos, decir, sí es cierto, nosotros nos estamos equivocando, esa no es la manera correcta de hacer las cosas. Admitirlo ante Dios, admitirlo ante nuestra familia. Y lo pide el doctor Chapman, ¿de qué forma? Es importante hacer una declaración verbal, o sea, decirlo en voz alta. Decir en voz alta, sí es cierto, Brian tiene razón, esa forma de hablar no es la correcta y nosotros nos estamos dejando llevar por el enojo muchas veces y eso es lo que nuestras hijas están viendo. Pero entonces tenemos que decirlo frente a ellas. Y él nos sugiere hacer una declaración como esta ante nuestra familia cuando cometemos el error de encauzar la ira de forma negativa. Me comporté mal por dejarme llevar por la ira. A menudo pierdo el control y digo cosas hirientes. Mis palabras no fueron amables ni amorosas, fueron destructivas. Pero con la ayuda de Dios sé que puedo cambiar. Si nosotros hacemos declaraciones como estas frente a nuestros hijos, frente a nuestro esposo o esposa, cuando hemos cometido errores, cuando nos hemos dejado llevar sin control, simplemente a lo que salió de la boca, eso se hizo. Lo que quisieron hacer las manos, eso hizo. Debemos primero, para tomar la dirección correcta, hacer este primer paso. Admitir que estamos equivocados, que estamos cometiendo un error en la forma en la que nos estamos comportando cuando estamos enojados. Y ese es el primer paso. Y esa parte es un poco complicada principalmente para nosotros los hombres. ¿Por qué? Porque nosotros los hombres pensamos que si reconocemos un error vamos a perder la autoridad, vamos a perder el respeto de nuestros hijos. Van a decir, ay, pues si papi se equivoca, pues entonces yo también tengo derecho a equivocarme, y es uno de los temores más grandes que experimentamos. Bueno, al menos hablo como hombre, digo como hombre, pero esto no es así. Aprender a reconocer un error delante de nuestros hijos es el primer paso para que empiece a haber un cambio. Es el primer paso para que haya una transformación y para enseñarles a ellos que ellos también pueden equivocarse y que también deben reconocer sus errores y que también están llamados a ser mejores personas cada día.
Vamos a ir a una pausa y ya regresamos. Centro Comercial Meco, el mejor lugar para comprar, compartir y lucir a la moda presenta Vivencias, un alto en el camino para reflexionar y continuar construyendo vida para los hombres y mujeres de hoy. El aislamiento puede llevarnos no solamente a encerrarnos en nosotros mismos, sino también a incomunicarnos con los demás. No se puede vivir solo. El ser humano necesita relacionarse y comunicarse con sus semejantes. Por naturaleza somos seres sociables. El aislamiento lleva al suicidio. Evitémoslo. Centro Comercial Meco, el mejor lugar para comprar, compartir y lucir a la moda presentó Vivencias, un alto en el camino para reflexionar y continuar construyendo vida para los hombres y mujeres de hoy. Centro Comercial Meco, de todo en un mismo lugar. Financiera y Credit, Perfumería Marabú, Boutique Ruguay, venta por catálogo de catálogo, heladería y cafetería Kiwi. Además, oficinas de abogacía, consultorio de psicología y consultoría financiera. Centro Comercial Meco, en Ciudad Quesada, 150 metros norte del parque. ¿Qué harías en esta situación? Estás en una relación y otra persona te empieza a chatear y coquetear. A. Le seguís el juego. B. Concretás una cita. C. Cortás con eso porque no es de bendición para vos y tu familia. Cuaresma. Abramos la puerta de nuestro corazón. Red Nacional de Radios Católicas. 550 AM, Radio Santa Clara. Bueno, y continuamos en este programa Encontrados y estamos viendo cómo romper con esos patrones destructivos que no nos permiten controlar la ira. Y es controlar la reacción, no es controlar el enojo. Y en esto tenemos que saber hacer la diferencia. Nuestro propósito no es controlar el enojo, porque el enojo no lo vas a poder controlar. Si usted intenta controlar el enojo, lo que usted va a hacer es que después del enojo lo que va a experimentar es frustración y tristeza, porque usted el sentimiento no lo puede controlar. Usted puede controlar la manera en que usted reacciona. Yo puedo controlar la manera en que reacciono ante el enojo. ¿Qué quiero decir? Me siento enojado. Tengo dos opciones. No puedo controlar sentirme enojado, pero sí puedo controlar si tiro el puertazo o cierro los puños fuerte y me hago un ladito, respiro profundo y empiezo a observar. Y empiezo a decirme a mí mismo, Brian, ¿por qué estás enojado? ¿Te das cuenta que estás enojado? Estése calladito. Aíslese un poquito, sepárese un poquito. Piense por qué se enojó. ¿Qué pensamientos estaba produciendo usted inconscientemente para que haya experimentado ese enojo? Y de esta forma, poco a poco, es como el enojo empieza a desaparecer. Pero nunca intente pelear contra el enojo. Usted no intente pelear contra la tristeza. No intente pelear contra la desesperación, contra el miedo. No. Pelee contra la forma en que usted reacciona. Ante eso. Experimentas miedo. Está bien, tienes miedo. ¿Huyes de aquello que le tienes miedo o lo enfrentas? Empiezas a pensar, ¿por qué tienes miedo? ¿Y para qué el miedo? ¿Qué vas a ganar? ¿Cómo me voy a comportar? ¿Qué voy a hacer? Es imposible luchar contra los sentimientos. Tenemos que aprender a manejar la reacción y a manejar nuestra mente, nuestros pensamientos, y entonces ahí logramos
que a esos sentimientos empiecen a desaparecer. Aquí es donde nosotros logramos que la ira empiece a desaparecer, que el enojo empiece a desaparecer y poco a poco nosotros logremos reaccionar de la manera correcta. Y entonces cuando nosotros reaccionamos de esta manera, entonces ahí sí, esa ira y ese enojo de pronto con mayor rapidez empieza a desaparecer. Viene una segunda estrategia que podemos desarrollar para aprender a manejar esa frustración, para aprender a romper con esas cadenas. El segundo paso es desarrollar una estrategia. Sí, el segundo paso es desarrollar esa estrategia. Cuando uno vuelva a desatar la ira en contra de la familia, tendrá que disculparse. Esta acción de humillarnos y confesar, y humillarnos no me refiero a decirme soy basura, fui malvado, no soy nada. No, humillarnos significa me pongo al nivel. Admitir la verdad. Admitir la verdad y confesar la falta, y esto nos ayudará a no cometerla en el futuro. Pero en un momento de furia puede que no sea suficiente solo con recordar esa humillación o ese recordar que ya pediste perdón una vez más por aquello que tal vez no fue bonito. Tal vez esto no sea suficiente. Por eso hay que desarrollar otro tipo de estrategias para que recuperemos el control. Y puede ser apartarse, como hablábamos antes, contar hasta 100, salir de casa, correr o a caminar hasta calmarnos, o cualquier otra que se nos ocurra. Lo importante es sustituir el comportamiento destructivo. ¿Qué es el comportamiento destructivo? Es volar el puertazo, es gritar 4, es decir palabras destructivas, es tirar el sartén. Tenemos que sustituir el comportamiento con una actividad que nos permita controlarnos. Una actividad donde nos permita ese espacio para yo separarme de mí mentalmente y volverme un observador. Entonces yo voy a observar a Brian cómo está, lo voy a observar cómo se siente, voy a observar qué está pensando, qué necesita hacer. Y vean, hay algo muy muy poderoso que yo los invito personalmente a poner en práctica. El hecho de ser observador de nuestros pensamientos negativos, por ejemplo, el ser observador de esos pensamientos que nos carbonean y que nos llevan a desatar una ira más grande, un enojo más grande, el observarlos hace que se desaparezcan. ¿Por qué? Porque la mente inconsciente no puede trabajar si usted los está observando. O sea, si usted se está dando cuenta de lo que usted está pensando, si usted reacciona y dice, mira lo que estoy pensando, en ese momento sus pensamientos desaparecen. Por eso les digo, ser observadores de nuestros pensamientos. Esto ayuda muchísimo en esta estrategia para aprender a calmarnos. Entonces, una es pedir disculpas cada vez que nos equivoquemos, cada vez que esa ira descontrolada nos llevó a algo equivocado, es reconocerlo ante nuestros hijos, reconocerlo ante nuestra esposa y que nuestros hijos, que la familia se dé cuenta, me equivoqué, eso no estuvo bien, pido perdón y sé que con la fuerza de Dios estoy siendo una mejor persona, digámoslo en positivo, como algo que ya está sucediendo. Eso es muy importante, que nuestra oración sea en positivo, en algo que ya estoy viviendo. Entonces dijimos, el primer paso es admitir la verdad, el segundo paso para controlar la ira es desarrollar una estrategia, que era el que Brian nos estaba hablando ahorita, y ahora entramos al tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Analiza tu ira y considera opciones. Cuando es un poco a eso a lo que se refiere Brian. Cuando ya estamos más calmados, debemos preguntarnos, ¿por qué estoy enojado? ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué fue lo que hizo mal la otra persona? ¿Se portó mal mi hijo o será que yo estoy muy sensible?
¿Será que mis expectativas son demasiado altas para mi adolescente? Y es que tenemos que preguntarnos todo esto, porque a veces los padres nos enojamos porque los niños son niños o porque los adolescentes se comportaron como adolescentes, y esto no se vale. Ellos están en su edad, no van a tener la misma madurez para reaccionar que nosotros. Entonces tenemos que tener mucho cuidado si ese enojo realmente tiene una razón de ser o estamos enojados por otra razón. Después de pensar en la respuesta a estas preguntas, tenemos que decidir cómo actuar de forma constructiva. Pero nos dice el Dr. Chapman que solo hay 2 formas de actuar de forma constructiva. Una es liberar la ira, es dejar que se vaya, darnos cuenta que mi problema no es mi problema. Tal vez sea que estoy demasiado cansado y que por eso actué tan fuerte, o que estoy con mucho sueño, o tengo demasiado estrés encima, o estoy preocupado por cosas del trabajo y por eso me estoy desquitando con los chicos. Hay muchas razones. Así que debo reconocer en voz alta que yo puedo manejar mi enojo, controlarme y pensar de forma positiva. Esa sería la primera forma de actuar de forma constructiva, liberar la ira, dejarla ir, pensar en que tengo muchas razones para estar enojado y probablemente por eso estoy reaccionando así, pero voy a controlarme. Y la otra razón es hablar con la otra persona. Es reconocer la razón de nuestro enojo para que la otra persona pueda alcanzarnos y también nosotros escuchar por qué se comportó de esa manera que me pareció injusta y por eso es que reaccioné tan fuerte. Y si no es el momento para hablar, esté pendiente para hacerlo lo más pronto posible. No se guarde eso ahí, porque si se guarda eso después se acumula y en el futuro va a salirle doble. En otro momento que se vuelva a enojar, les va a estar recordando su cuerpo todo lo que ha pasado anteriormente que usted no ha sacado. Así que es importante tenerlo pendiente ahí. Pero entonces, este tercer paso, es analizar la ira y considerar las opciones. Preguntarnos qué nos llevó a estar tan enojados, a qué le tenemos miedo, qué ha pasado. Y entonces decidir liberar esa ira y entonces sí, entrar al cuarto paso. ¿De qué se trata? Y ese cuarto paso es importante, entablar una conversación con el otro. Es buscar que estemos solos, encontrar el momento y el lugar adecuados para dialogar. Hablar de lo que escuchaste, de lo que viste, cómo lo interpretaste, cuáles son tus sentimientos, sentiste miedo, sentiste vergüenza, ¿cómo te sentiste? ¿Y por qué? ¿Por qué estás molesto? Luego de entablar esta conversación, agradecer al otro que te haya escuchado y dile que te cuente qué piensa de la situación y cómo se siente él también. Escucharlo con el corazón, sin interrumpir, y luego le pregunta, ¿lo que estás diciéndome es tal cosa? Para hacerle ver a nuestro hijo que captamos su mensaje, que estábamos poniéndole atención, que estábamos escuchándolo con el corazón también. Y si ambos tienen puntos de vista diferentes, pregúntense, ¿qué podemos aprender de esto para que las cosas mejoren para los dos en el futuro? Eso se llama negociar. Eso se llama saber negociar. Tomar en cuenta el punto de vista de la otra persona y que la misma persona, y esa misma persona, recuerdo que podemos estar hablando de mi esposa, puedo estar hablando de un amigo, puedo estar hablando de nuestros hijos, adolescentes, mayores, cuando ya razonan, cuando ya piensan, cuando ya empiezan a hacerse críticos. Usted no va a ser su capataz toda la vida. Al preguntarle qué podemos aprender de esto para que las cosas mejoren, le estás dando opciones para que él opine, para que él también aprenda a buscar soluciones que él mismo se las va a aplicar. O soluciones, o tal vez te sorprenda que él diga, vean las respuestas que nos pueden sorprender a nosotros ante una pregunta como esta. Papá o mamá, yo de verdad quiero hacerte caso, yo quería obedecerte, yo sé que tienes razón en lo que me estabas diciendo, pero es que si usted me hubiera hablado de una manera diferente, tal vez yo lo hubiera hecho diferente. Entonces, tal vez en una próxima dígamelo en otro tono, o confíe más en mí y yo voy a reaccionar diferente. A veces nuestros hijos
reaccionan en contra de nosotros, y esto lo vamos a ver la próxima semana, que va a ser muy interesante, las conductas pasivo-agresivas. A veces los jóvenes reaccionan como no quieren, solo por la forma en que nosotros nos comportamos, solo por la forma en que yo reaccioné, solo por la forma en que yo le hablé, en que yo manejé la ira, solo por esa forma, o solo porque no lo amé, o solo porque no se percibía amado, lo llevó a comportarse de cierta manera. Entonces, una pregunta como esta nos puede sorprender, lejos de llevarnos a pensar, sí, claro, entonces si le digo a él que qué podemos hacer, entonces le estoy dejando a él toda la autoridad, le estoy entregando a él para que entonces él opine y haga lo que él le dé a la gana. No, es que, por eso les decía, si nosotros educamos en el miedo, dominados por el miedo, no vamos a llegar a nada, y lo que vamos a experimentar después de miedo va a ser frustración, desesperanza, desilusión. Dejemos el miedo, actuemos como adultos. Si tenemos ya adolescentes, jóvenes, ya tenemos que empezar a madurar nosotros mucho más que ellos. No podemos seguir pensando nosotros como jóvenes o teniendo una madurez para reaccionar ante el enojo peor que la de los jóvenes. Solo si aprendemos a reaccionar ante el enojo de forma positiva, seremos capaces de educar a nuestros hijos para que hagan lo mismo. Solamente si nosotros aprendemos. Y de la misma manera en que nuestros hijos, como el ejemplo que les ponía antes, cuando nos molestamos y los corregimos porque tal vez estamos en la mesa y alcánceme aquello, y ¿por qué tengo que alcanzárselo yo? Usted no puede pararse. Y entonces uno dice, pero trátesen con amor, pero háblesen bonito, y pues que no se vale. O sea, no se vale si es la forma en que nosotros hablamos y la forma en que nosotros nos tratamos en muchas ocasiones. Entonces no es no corregir, es involucrarnos nosotros también en que nosotros también tenemos que aprender eso y que lo estamos haciendo y que estamos en ese proceso. Pero en la misma manera en que ellos ven lo negativo que nosotros hacemos, ellos ven lo positivo y lo aprenden de la misma manera. Entonces, cuando ellos ven la manera en que nosotros manejamos el enojo, cuando ellos ven la manera en que nosotros reaccionamos en el enojo, que nos callamos, que buscamos controlarlo, que pedimos disculpas, que reconocemos que nos hemos equivocado, es lo mismo que ellos van a aprender a hacer cuando ellos también experimenten enojo. Es lo mismo que ellos van a hacer. Ellos también van a aprender a ponerse en tiempo fuera para pensar, para observarse en qué estoy pensando, por qué estoy enojado, qué me está pasando, será que es que tengo sueño, será que reaccioné así porque estaba cansado, porque estaba estresado. Entonces, nada de eso justifica mi reacción. Bueno, es que nada justifica la reacción, está bien, pero el reconocerlo nos lleva a un crecimiento y ellos van a aprender eso. Y esta es la mejor y la más grande herencia que podemos nosotros regalarle a nuestros hijos: el amor. El amor. Y todo lo que conlleva el amor. Porque el amor es algo grande y maravilloso, pero no nos excluye de las emociones. No nos excluye que en muchos momentos estemos experimentando tristeza, enojo, ira. Pero el amor nos va a enseñar a manejar esto, y nosotros somos los primeros que tenemos que enseñarle a nuestros hijos a manejar esto, a entenderlo, porque primero hay que entenderlo. A veces nosotros creemos que yo soy mi mente inconsciente, que yo soy mi sentimiento, eso soy yo, es que como me enojé entonces así soy yo. No, nosotros tenemos que aprender a distinguir, a separar lo que es la parte del cuerpo, la mente, el espíritu. Es como somos. Yo no soy mi mente. Mi mente es una parte que Dios me puso para pensar, para analizar, para razonar. A través de ella Él me habla, pero cuando yo soy consciente. El problema es que, y es tal vez lo que no hemos descubierto, que tenemos una mente inconsciente, una mente que también piensa por sí sola. ¿Y cómo piensa por sí sola? ¿Qué la alimenta? Sus creencias, sus vivencias, su pasado, las cosas que ha experimentado, las situaciones que ha experimentado en la vida, los recuerdos que hay en ella.
Una persona que dice es que a mí nadie me quiere, es que yo no soy importante, probablemente está pensando inconscientemente y es una persona que ha sufrido dolor, que ha sufrido quizás una separación, que creció con un tanque emocional vacío, pensando que sus padres no lo amaban, creció experimentando bullying en la escuela. Hay muchas situaciones externas que influyen para que todo eso que tenemos guardado en la mente nos haga pensar inconscientemente. Entonces, primero tenemos que entender por qué somos así, por qué estamos reaccionando, cómo funcionamos, y que nosotros tenemos todo el control y el dominio de esos pensamientos. Para hacer las cosas diferente. Para poder reaccionar. Nosotros tenemos dominio sobre la forma de reaccionar ante un sentimiento, porque esa parte nos la puso Dios, y muy fuerte. Por eso nosotros somos luz, y al decir que somos luz, decir que somos una energía que tiene capacidad para hacer que las cosas sucedan, para hacer luz. ¿Y qué significa ser luz? Ser luz. ¿Cómo actúan los hijos de la luz? Son los que actúan bajo el mandamiento del amor. Aquellos que se dan, que se entregan, que saben sacar las cosas positivas de las demás personas. Ser luz significa saber dar un abrazo, saber dar una caricia cuando el otro lo necesita. Ser luz significa sentarme a escuchar a aquel que me necesita que le escuche, aquel que necesita expresar sus sentimientos. Ser luz significa estar dispuesto a ayudar en lo que me necesiten, ayudar al otro en lo que necesite, de la manera en que lo necesite. Ser luz es estar pendiente y estar ahí en el enfermo que lo necesita, en el necesitado, en la cárcel. Y nosotros estamos capacitados porque nosotros somos la luz, nosotros somos sal, nosotros estamos con toda la capacidad para dar ese sabor que nuestros hijos necesitan. En la medida que nosotros les enseñamos a nuestros hijos esto y lo estamos viviendo nosotros primero, ellos lo están viviendo. En el próximo programa, ¿de qué vamos a hablar? Antes de ver lo que vamos a hablar en el próximo programa, me gustaría hacer entonces un resumen de lo que acabamos de hablar. Si los padres no controlamos el enojo, no vamos a poder enseñar a nuestros hijos a hacerlo. Por eso estamos llamados a cambiar nosotros primero. Y vimos 4 pasos para cambiar esos patrones destructivos que hemos aprendido, o como suponemos que se reacciona ante la ira solo porque así lo hacían en mi casa o porque así lo aprendí. Hay 4 pasos para cambiar eso. Primero, admitir la verdad, ser conscientes de que no estamos haciendo las cosas de manera correcta, y hacer entonces, demostrar a nuestros hijos con palabras que hemos fallado y que vamos a cambiar las cosas a partir de ahora. Como paso número 2, desarrollar estrategias. Pensar en formas en las que yo puedo controlar la ira, contando hasta 100, yéndome a caminar, observando mis pensamientos, desarrollando algo que me permita controlarme la próxima vez que me vaya a enojar, porque esto va a ser inevitable. En algún momento voy a estar enojado de nuevo. Paso número 3, analizar tu ira y considerar opciones. Cuando estamos enojados, empezar a pensar, ¿por qué estoy tan enojado? ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué hay externo a mí que me está poniendo en esta situación? ¿Será nuestro hijo, o será realmente que soy yo el que está mal? ¿Será que es que estoy pasando por una situación muy difícil de trabajo y demás y me estoy desquitando en casa? Todo eso tenemos que analizarlo y considerar qué vamos a hacer al respecto. Y como último paso, entonces establecer una conversación con el otro y empezar a buscar ese momento adecuado, escucharlo, y luego ponerse de acuerdo, si tienen puntos de vista diferentes, a qué van a aprender de esta situación, qué van a aprender de este enojo, para que realmente sacar algo positivo de aquel momento feo que pasamos donde estuvimos muy enojados. Si logramos poner en práctica estos pasos, esto nos va a ayudar a mejorar y controlar y cambiar esos patrones destructivos que hemos traído de controlar la ira hasta ahora, para que realmente podamos hacerlo de una forma mucho más sana, mucho más constructiva a partir de ahora. Y entonces ahora sí, ¿qué vamos a hablar en el próximo programa? Vamos a hablar sobre la forma más común y destructiva de manejar la ira, con la que comúnmente nos hemos comportado, que se llama conducta pasivo-agresiva.
Entonces vamos a ver en el próximo programa de qué se trata la conducta pasivo-agresiva, cómo reconozco que la tengo, o será que lo que yo estoy haciendo es conducta pasivo-agresiva o no. Eso lo vamos a aprender en el próximo programa. ¿Qué hago para corregir esa conducta? Si tengo un hijo que no quiere reaccionar de la manera como yo espero y más bien yo veo que está como resentido porque todo lo hace de forma negativa, porque en nada quiere hacerme caso, bueno, ¿cómo hago yo para corregir cuando hay una conducta pasivo-agresiva en alguno de nuestros hijos, o incluso para reconocer si nosotros mismos estamos actuando de forma pasivo-agresiva? Así que no se pierdan el próximo programa porque vamos a analizar un poquito más de este tema. Bueno, y aquí vamos ya pues aproximándonos al final del programa del día de hoy. Agradecerles por su sintonía y también recordarles el canal de YouTube Encuentro Matrimonial Costa Rica. Ahí están todos nuestros programas. Si usted desea compartir toda esta información, todo esto que estamos tratando de comunicarles a ustedes, quieren compartirlo con otros, si su esposo, si alguno de sus hijos, si alguien no pudo escuchar el programa tal vez por cuestiones de horario o cuestiones de tiempo, pues entonces pues ya en un momento adecuado a través del canal de YouTube Encuentro Matrimonial Costa Rica están todos nuestros programas, y entonces pues los invitamos. También queremos invitarles, recordarles el taller de lenguajes del amor para matrimonios en unión libre, casado civil, parejas en unión libre o casado civil que vivan juntos, no la mecánica, sí, la mecánica del taller pues no se adapta bien a parejas de novios. Entonces la idea es, y lo ideal es que sean parejas que vivan ya juntos. Recordarles el sábado 22 de abril en el Salón Parroquial de Santa Rosa de Pocosol. El horario es de 8 de la mañana en punto a 7 de la noche. Entonces invitarlos a aquellos que pertenezcan a esta parroquia, lugares aledaños, no precisamente tienen que ser de esa parroquia, de cualquier parte del país que quieran vivir esta experiencia en esta parroquia de Santa Rosa de Pocosol, pueden deben llamar para inscribirse, ¿verdad? Deben llamar para inscribirse. Nos pueden llamar para darles más información de cómo inscribirse y cómo hacerlo al 8302-0123. 8302-0123. Ese es nuestro teléfono, entonces podemos darles más información de cómo inscribirse para vivir el taller de lenguajes del amor. Este mismo taller se va a estar dando también el 24 de junio en Guatuso. Así que si usted también es vecino de Guatuso, de zonas aledañas, o le gustaría hacerlo en esa otra fecha, también se va a estar dando en Guatuso el 24 de junio. Vamos llegando al final de nuestro programa. Ha sido un placer compartir con ustedes. Esperamos que sea de mucho provecho este tema, y esperamos también que quiera acompañarnos en los próximos programas para seguir aprendiendo cómo mejorar cuando tenemos enojo, cuando estamos con mucha furia en nosotros, para no con esto hacer daño en nuestras familias, para cambiar la forma de proyectarlo hacia nuestros hogares, y que eso haga la diferencia en el ambiente que generamos nosotros. Esperamos que les quede la espinita de seguir compartiendo con nosotros estos temas que realmente valen la pena. Agradecerles por su sintonía, agradecer también a Radio Santa Clara por este esfuerzo, por este espacio que nos regala para transmitir toda esta información, todo este mensaje de tanta riqueza que, bueno, al menos para nosotros ha sido algo invaluable, ha sido algo que no lo podemos comparar con ninguna riqueza económica, el conocer de todas estas herramientas que nos ayudan todos los días a ser un poquito mejor y a saber que sí se puede. Y todas estas herramientas que compartimos, a veces habrán temas que sean un poquito más complejos de entender cuando hablamos de mente subconsciente, de mente consciente, de emociones, y tal vez sea un poquito complejo, pero creo que poco a poco lo vamos entendiendo y el Espíritu nos ayuda a entenderlo. Y para nosotros entender todo esto ha sido una riqueza tan grande que incluso poco a poco hemos ido eliminando de nuestra creencia, de nuestra boca, esa frase: es que es tan difícil, es que no se puede, es que la juventud de hoy en día, es que no, para nosotros ese mundo no existe.
simplemente. Para nosotros es algo que no es una realidad en nuestra mente y en nuestro corazón. Todas estas herramientas nos han ayudado el ponerlas en práctica, a tener un mundo nuevo, a realmente ya estar viviendo un mundo diferente, un mundo cambiado y transformado por el amor. Así es que invitarlos a continuar, a querer seguir creciendo con nosotros, a animarlos a apuntarse a esos talleres, no conformarnos con lo mínimo, sino conformarnos con lo más grande. Muchas gracias, que tengan una feliz semana y si Dios así lo permite, nos escuchamos la próxima semana. Muy buenos días, hasta pronto. Encontrados. Una producción de Encuentro Matrimonial Mundial. Encontrados. Porque amar es una decisión.